El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP ya está contigo y hoy tenemos un debate para conocer propuestas de dos candidatas, dos damas que están postulando a la Cámara de Diputados representando a la capital de la República, Lima. Elizabeth Galdo, candidata a diputada por Lima por Avanza País con el número 7. Señora Galdo, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Salomé Chávez, candidata a diputada por Lima por la agrupación Progresemos con el número 2. Señora Chávez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con un tema tal vez el que más preocupa a los peruanos: seguridad ciudadana. Vamos al Congreso. ¿Existen para ustedes las leyes pro crimen? ¿Qué se debería hacer con esta legislación que ha sido tan, pero tan cuestionada? Cada una tiene 40 segundos para responder. Señora Galdo, adelante. Efectivamente, durante este periodo se han aprobado leyes que, contrariamente a combatir el crimen, lo promueven, lo facilitan. Entonces, nuestra propuesta es que esas normas sean definitivamente eliminadas. Tenemos una propuesta muy sólida, muy importante, considerando pues que nuestro candidato presidencial es el general Williams, que es un héroe de la patria, es un militar que ha tenido una carrera militar brillante y que tiene logros tan importantes como el tema de la embajada de Chavín de Huántar. Él fue el que logró rescatar a los rehenes y de esa manera estamos buscando, ¿no?, muy bien, perfecto. Rescatar a nuestro Muchísimas país. gracias, se cumplió el tiempo. Salomé Chávez, por favor, ¿qué opina? ¿Existen para usted las leyes pro crimen en el Congreso y qué se debe hacer con esta legislación? Desde el Partido Progresemos consideramos que existen las leyes pro crimen, pero además existen las leyes pro economías ilegales. Hace poco escuché en el programa que ustedes hablaban de ello y efectivamente este actual Congreso lo que ha hecho es legislar para los delincuentes. Y nosotros dentro de nuestro plan de gobierno establecemos la revisión sistemática e integral de toda la normativa, porque señores, no solamente están a favor del crimen y de las economías ilegales, sino también de las dádivas y de las exoneraciones tributarias a quienes no lo merecen. Nosotros como partido vamos a cambiar eso. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos hablando de seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas deben participar activamente en la lucha contra la delincuencia. Cada vez que tenemos este problema de inseguridad en su pico más alto, se habla sobre la intervención del Ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinan sobre este punto? Señora Galdo, le escuchamos. Sí, han habido momentos en que realmente ha sido necesario la intervención de las Fuerzas Armadas, pero de acá para adelante, de acá para el 2026, estamos pensando más que en la intervención de las Fuerzas Armadas, en un fortalecimiento de nuestra Policía Nacional. Necesitamos más policías en la calle, en los lugares más peligrosos de nuestra capital, para que cuiden a nuestros hijos, para que cuiden al ciudadano. Dentro de nuestro plan está previsto eso y también está previsto la incorporación pues, de una unidad antiestafas, porque sabemos que uno de los problemas más importantes son las estafas que se vienen produciendo pues, contra los ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias, señora Galdo. Señora Chávez, para usted, ¿las Fuerzas Armadas deben participar de forma permanente en la lucha contra la inseguridad o no? ¿Cuál es su opinión? Nosotros consideramos que no solamente las Fuerzas Armadas, efectivamente necesitamos un fortalecimiento de la Policía Nacional, pero sobre todo de inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional, pero es necesario que las diferentes instituciones se comprometan. ¿Por qué? Porque esta lucha no es solo de la Policía Nacional. Necesitamos trabajar con una reforma del sistema de justicia, necesitamos trabajar de la mano con el Ejército. Si es que se necesitan, también se va a trabajar. Pero lo más importante, señores, es la lucha contra la corrupción, porque ese es el flagelo que nos está llevando al caos y justamente estos partidos son los que son parte de ese flagelo. Muchísimas gracias. Una más sobre seguridad ciudadana. ¿Este es un problema de leyes, por ejemplo, o hay algo más en lo que se tendría que trabajar para frenar esta situación de inseguridad que tanto agobia a los peruanos? Señora Galdo, ¿qué propuestas al respecto? Si bien es importante que sigan promoviéndose leyes para combatir ese flagelo, también es importante pues una toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia de todos los ciudadanos
Y eso incide en ¿qué? En la educación de nuestros hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos, que tenemos que crear la conciencia de que ya no tenemos que estar centrados en ese tema de criminalidad, en ese clima que va pues contra el desarrollo económico y social de nuestra población. Debemos educar a nuestros hijos para que salgan adelante, para que construyan un mejor Perú. Perfecto. La misma pregunta para usted, señora Chávez. Estamos aquí hablando de un asunto de leyes solamente. ¿Está faltando algo en cuanto a la estrategia, un trabajo desde un punto de vista distinto? ¿Qué plantea? Nosotros planteamos que, lo hemos dicho anteriormente, la lucha frontal contra la corrupción es fundamental. Y no se trata de más leyes, se trata de revisar las leyes con las que contamos, pero sobre todo se trata de voluntad política, señores. Porque sin voluntad no se va a poder hacer absolutamente nada. Hemos tenido durante todo este tiempo a politiquería de siempre, pero en ningún momento hemos visto que hayan tomado una real conciencia y compromiso en una lucha frontal, porque ellos son parte de este sistema, son parte del problema. Y lo que tenemos que hacer nosotros es sacar al delincuente del poder y de las calles. Gracias a ambas hemos tocado ese tema tan importante para todos como es seguridad ciudadana. Planteo otro ahora que tiene que ver también con el desarrollo de nuestro país y de una u otra manera está vinculado también con la seguridad. Reforma del sistema de justicia y derechos humanos. Vamos a invertir ahora el orden. Arrancamos con Salomé Chávez. Señora Chávez, la reforma del sistema de justicia, ¿quién la debe encabezar? ¿El mismo Poder Judicial o el Congreso con el riesgo de politizarlo? ¿Qué opina? Bueno, definitivamente el sistema que se ha creado y el poder que se le ha dado al Senado, a nosotros nos parece que es sumamente abusivo. No hay una equivalencia de poderes al día de hoy como la Constitución lo establece. Y nosotros consideramos que el Poder Judicial tiene que encabezar esta reforma, efectivamente, pero con la participación del Ejecutivo, y el Congreso no tendría por qué intervenir. En este caso, consideramos nosotros que la intervención a través del Congreso se da con normativa, señores, a legislar, no más intervencionismo. Muy bien, muchísimas gracias. Señora Galdo, para usted, ¿quién debe encabezar la reforma del sistema de justicia para que esté realmente al servicio de la ciudadanía? Yo creo que deben de intervenir todos los poderes en esto que es tan necesario, ¿no? Necesario pues para garantizar pues la seguridad, para garantizar la justicia. Hemos visto en estos últimos años cómo se ha politizado muchísimo el Poder Judicial y se han visto situaciones pues en las cuales la meritocracia no ha primado cuando se han tenido que ocupar cargos importantes en el Ministerio Público. Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy importante por hacer, una reforma total del Poder Judicial y del Ministerio Público. Perfecto. Vamos con otra pregunta que tiene que ver con sistema de justicia y derechos humanos y es algo que lamentablemente hemos experimentado los peruanos durante los últimos años. Esta confrontación entre los poderes del Estado. Por un lado el Ministerio Público, por otro el Poder Judicial, por otro el Poder Ejecutivo. En ese sentido, ¿cómo hacer para que se realice un trabajo articulado en bien de la justicia del Perú? ¿Qué planteamientos al respecto, señora Salomé Chávez? Bueno, nosotros consideramos que la meritocracia es fundamental, porque el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual tú no estás preparado. Empecemos por ahí. Los cargos que se ocupan deben no ser por favores políticos, deben ser porque realmente tú mereces ese puesto. Y para ello nosotros hemos, dentro de nuestro plan de gobierno, considerado evaluaciones, por ejemplo, en las cuales no podamos nosotros, al momento de efectuar la evaluación, verificar solamente hojas de vida y no verificar ni sexo ni nombre. Simplemente hojas de vida para poder pasar a las siguientes evaluaciones. Es parte de lo que necesitamos. Meritocracia, señores. Muchísimas gracias. Señora Galdo, para usted entonces, ¿cómo realizar un trabajo articulado entre los operadores del sistema de justicia para no tener los resultados con los que ahora contamos, lamentablemente? Lo que se observa en la actualidad es también una superposición de funciones. Entonces tenemos que ordenar las funciones de cada uno de los poderes.
y para eso pues se tiene que realizar un trabajo pues muy intenso, muy articulado, y donde tenemos que utilizar una herramienta tan importante como es la informática. Tenemos que utilizar toda la inteligencia artificial y todas las bondades que nos permite la tecnología para que puedan existir expedientes electrónicos y para que todas las funciones se encuentren articuladas y que puedan servir al ciudadano. Muchísimas gracias. En este punto les voy a formular a cada una pregunta que no tiene que ver con propuestas, pero nos encantaría así conocer su opinión. Empezamos con Salomé Chávez, candidata a diputada por Lima por Progresemos, con el número 2. El líder de esta agrupación, Paul Jaimes, ha tenido en su contra hasta 2 denuncias por presunto acto de violencia, aunque las ha negado. ¿Cómo esto está impactando en la campaña y cuál es su opinión al respecto como mujer? Bueno, como mujer, obviamente, nosotros hemos hecho las consultas respectivas y como es de público conocimiento, las denuncias a las que usted refiere han sido archivadas. Entonces, en este país hay muchas personas que han sido denunciadas y aquí mi compañera no me va a dejar mentir, pero en las investigaciones luego se puede determinar las responsabilidades y no. Para nosotros como el partido, lo que a nosotros nos interesa y es muchísimo es la calidad de las personas. Para nosotros, 5 títulos no valen si es que tú no tienes una capacidad y una calidad moral. Muy bien, gracias por contestar esta interrogante. La pregunta ahora para Elizabeth Galdo, candidata a diputada por Lima por Avanza País con el número 7. Señora Galdo, usted en su momento fue titular del MINCETUR y causó polémica por un punto que tiene que ver con la venta de carne de burro, nada más ni nada menos que a China. ¿Cómo toma este cuestionamiento que sin duda trajo muchísima polémica? Muchas gracias. Yo no lo llamaría cuestionamiento. Ahí simplemente yo me limité a informar que dentro de las partidas, dentro de este TLC que firmamos con China, se incorporó la partida de la carne de burro. Eso generó polémica porque causó extrañeza que un producto de esa naturaleza tuviera demanda. Y efectivamente lo sostengo, ahorita existe exportación de ese producto porque es muy valorada no solo su carne, sino su piel para temas medicinales. Muy bien, gracias también, señora Galdo. Era importante conocer su opinión sobre estos temas que pueden ser, reitero, bastante polémicos, pero un candidato que aspira a representar al Perú tiene que estar sin duda preparado para responder este tipo de interrogantes. Vamos con el siguiente tema, por favor, educación. Desde la Cámara de Diputados, atención, ¿qué medidas impulsarían precisamente en este tema tan fundamental para el desarrollo del país? Educación. Arrancamos con usted, señora Galdo, Elizabeth Galdo, por favor. Te agradezco la pregunta. Yo he trabajado cerca de 10 años en la Fundación Telefónica y en ella pues he trabajado muchísimo en proyectos vinculados a la educación digital en todo el país, en los lugares más profundos y más deprimidos del país donde se necesita llegar con la educación. Y como parte de mi propuesta, lo que yo quiero es introducir nuevas normas que fortalezcan la capacitación de aquellos jóvenes y que no tienen recursos suficientes para continuar sus estudios. Y capacitación no solo universitaria, sino capacitación técnica, creación de oficios, preparar a los chicos para que logren empleos en el corto tiempo, prepararlos para una empleabilidad, para que sean productivos desde que terminan el colegio. Muchísimas gracias, señora Galdo. Salomé Chávez, candidata de Progresemos. ¿Qué planteamientos con relación al sector educación desde la Cámara de Diputados? Desde la Cámara de Diputados nosotros vamos a proponer una renovación de la currícula y descentralización de la misma. Y en ello nosotros consideramos y apostamos por una educación secundaria tecnificada, para que nuestros jóvenes, una vez que egresen de educación secundaria, tengan un oficio que les permite insertarse dentro del sector privado o público, pero para ello nosotros vamos a trabajar de la mano con empresas o con convenios con ciertos sectores en los cuales a estos jóvenes se les va a dar capacitación, prácticas preprofesionales, pero además insertarlos al mercado laboral en un empleo digno. Muchísimas gracias. Un tema que tiene que ver con educación también. La pregunta para ambas, infraestructura educativa. ¿Cómo mejoramos de infraestructura educativa? En este momento tenemos colegios que literalmente se están viniendo abajo a puertas del inicio del año escolar y muchas veces por malos manejos, por actos de corrupción. Entonces acá hay 2 elementos. Por un lado el tema educativo y por otro la corrupción.
desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, qué planteamientos se pueden presentar para darle un mejor nivel al sector educativo en el Perú sobre este tema, infraestructura. Adelante, por favor, señora Galdo. Precisamente estamos a puertas de comenzar un año escolar. Y según el propio Ministerio de Educación, existe un déficit de más de 100.000 millones de soles en infraestructura educativa. Es un grave problema que se viene afrontando y que la inversión pública no ha sido suficiente para cubrir esa brecha. Entonces nuestra propuesta es promover la inversión público-privada a través de asociaciones público-privadas para que se inviertan en esta infraestructura que es tan necesaria para que nuestros hijos puedan estudiar de manera adecuada y reciban educación de calidad. Perfecto, muchísimas gracias, señora Galdo. Señora Chávez, sí, para usted, ¿cómo mejoramos este tema? Que reitero, tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, el mal manejo por el tema de la corrupción y la inacción con relación al sector educación, infraestructura educativa. Vamos. Bueno, una de las funciones de los legisladores es fiscalizar, y es lo que corresponde hacer. Corresponde que nosotros, como congresistas y futuros diputados, fiscalicemos cuáles son las acciones que están haciendo, no solamente el Ministerio de Educación, sino también los gobiernos regionales en este sector. Y también desde el gobierno impulsar que el presupuesto asignado a educación sea un presupuesto adecuado. Yendo los dos de la mano, ya habíamos hablado anteriormente de la meritocracia, porque, señores, el problema no es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que hagamos. Y basta de corrupción. Necesitamos que todo esté en orden. Muy bien, muchísimas gracias, señora Chávez. Para ir cerrando, una pregunta que tiene que ver también con lo que ustedes van a hacer en la Cámara de Diputados si son favorecidas con el voto popular. Vamos a tener ahora la bicameralidad y una Cámara de Senadores con muchísimo poder que se va a encargar precisamente de ser una suerte de tamizaje de las leyes que van a emanar desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo realizar este trabajo coordinado? La bicameralidad que muchos peruanos, los más jóvenes, la van a conocer literalmente por primera vez. Invertimos el orden. Señora Chávez, adelante. Bueno, primero tenemos que tomar en consideración que el pueblo peruano le dijo no a la bicameralidad, pero este Congreso se zurró en ellos. Este Congreso nunca escucha al pueblo. Corresponde que se trabaje de manera conjunta. No nos queda otra. Sin embargo, lo que importa es que nosotros tenemos que proponer normativa que sea acorde a las necesidades de la población y no en beneficio solamente de algunos. En esa misma medida, nosotros tenemos que hacer un contrapeso con la Cámara de Senadores, porque lamentablemente, si ustedes revisan el reglamento, tenemos nosotros un Senado superpoderoso que no debería continuar. Muchísimas gracias, señora Chávez. Señora Galdo, sí, para usted, ¿cómo realizar un trabajo coordinado? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, bicameralidad a partir de julio de 2026. Va a ser clave que exista un trabajo muy coordinado entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para beneficio de la sociedad. La Cámara de Diputados tiene tiene una normatividad específica y funciones específicas que le permiten supervisar, fiscalizar, emitir normas, y la Cámara de Senadores las revisa, las puede modificar, pero no tiene iniciativa legislativa. Entonces va a ser muy importante que la Cámara de Diputados esté en constante movimiento, en constante contacto con las necesidades reales de la población para poder legislar a su favor. Muchísimas gracias, señora Galdo. Gracias a ambas por su participación en este debate aquí en Las Noticias y en RPP. Vamos a dejar a cada una 30 segundos, ¿sí? Para que puedan compartir el mensaje que consideren conveniente y obviamente recuerden su número y su agrupación política con miras al 12 de abril. Adelante, señora Salomé Chávez. En estas elecciones, nosotros, el partido Progresemos, apuesta por los rostros nuevos, apuesta por las manos limpias, apuesta por una política de gente profesional, pero sobre todo gente con valores. Gente que no canjea sus valores por un puesto. Gente que no quiere la misma politiquería de siempre. En estas elecciones marquemos los 5 perritos y escribamos el número 2 para diputada por Lima si realmente queremos un cambio. Muchísimas gracias. Señora Galdo, sí, 30 segundos. Adelante, por favor. Recordarles mi nombre. Soy Eli Galdo, candidata a diputada con el número 7 por Avanza País. Marca el trencito y sobre todo vota en estas elecciones, asiste en las elecciones. Tu voto es muy importante. Yo te prometo trabajar por ti,
trabajar por tus hijos, trabajar por la educación de tus hijos y trabajar por las emprendedoras de este gran país. Muchísimas gracias nuevamente a ambas. La mejor de las suertes en lo que resta de esta campaña tan pero tan compleja que vive nuestro país. Muchísimas gracias a Elizabeth Galdo, candidata a diputada por Lima por Avanza País con el número 7, y a Salomé Chávez, candidata a diputada por Lima por Progresemos con el número 2, quienes han participado de este debate aquí en las noticias